Muy buenas noches. Es para mí un placer poder compartir con ustedes el tema del nuevo conversatorio de Alece y a la red para la libertad. Ustedes deben recordar que Aletheia significa la verdad y la verdad os hará libres. Su anfitrión del día de hoy, José Ramón Álvarez Castillo, este servidor. El tema de hoy es ¿y cómo se llama el cumpleañero? Con esa pregunta que más o menos tiene varios días que la compartí con el grupo de WhatsApp, iniciamos el tema y el conversatorio de hoy. Ya de hecho la pregunta sugiere el camino por el cual vamos a avanzar. Quisiera comenzar con unas láminas que son la preocupación que nos hemos puesto algunos a través del tiempo y es, estamos en diciembre. Estamos en lo que llaman las fiestas decembrinas. Hay ambiente de Navidad, ambiente de luces, de adornos, las casas, los edificios, los moles o centros comerciales están siendo adornados. Acaba de pasar aquí en Estados Unidos lo que llamamos el el Día de Acción de Gracias, y después entró el Viernes Negro. Y a partir de allí se abrió la temporada de Navidad en Nueva York con el encendido del árbol del Rockefeller Center, el, el desfile de Macy's también en Nueva York, aquí en Miami hubo una apertura de la Navidad eh, en un parque temático que queda muy cerca de donde nosotros vivimos. Y también en Coral Gables y en Miami Beach han ido construyendo, perdón, aperturando, prendiendo las luces, eventos alusivos a la Navidad. En sitios de trabajo escucho que dicen vamos a repartir los papelitos para jugar lo que es ¿cómo que se llama? Amigo secreto. El amigo secreto, el ángel, etcétera. Y bueno, todo como tema del ambiente navideño. Eso es interesante, ¿no? Pero nos lleva a nosotros a una reflexión. Y la reflexión la quiero compartir con la próxima lámina. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la razón de la Navidad? Porque ustedes me pueden corregir y quiero que ustedes participen con los que ahí tenemos 7 imágenes, que a lo mejor hay más. Pero cuando nosotros estamos, déjenme admitir aquí a Hermes. Sí, que se salió. Sí, me imagino que se había salido. Se salió. Ya puedo, yo voy a abrir aquí ahora a ver si... Ok, tiene silenciado su micrófono. Pero si nos estás escuchando, Hermes, bienvenida. Mariela, bienvenida. Sayelit y Yelixa, bienvenidas también. Y el equipo de Alefe y a la red, que también está pendiente, bienvenidos. Gracias. Gracias. Aprovecho de tomarme mi cafecito de costumbre. Pero retomamos. ¿Qué estaba diciendo? Cuando nosotros estamos en los centros comerciales, yo he ido a varios centros comerciales, me he metido en múltiples tiendas y lo que veo son imágenes como esta que quise compartirles a ustedes. No son todas, repito, a lo mejor ustedes tienen otras, pero en la televisión, la publicidad en pantallas digitales, en las calles, en las avenidas y en las tiendas, una gran mayoría te pone la imagen que vemos en la parte superior izquierda. Y llegamos a la época de las felices fiestas. Entonces, el mensaje es felices fiestas.
Y eso me hace recordar que anteriormente nosotros decíamos felices. ¿Recuerdan el término? Antes hablamos de felices Pascuas Pascua. y próspero año nuevo, haciendo referencia al 24-25 de diciembre, las Pascuas, y al año nuevo para el 31 y 1 de enero. Pero ahora se ha sustituido con la palabra felices, felices. Y vamos a celebrar. Y entonces el emblema o el logo o los símbolos son el arbolito, las bambalinas, los muñequitos para adornarlos, los lazos, la estrella en la parte superior del arbolito de Navidad. Yo no tengo nada contra el arbolito de Navidad. El arbolito tiene su propia historia, que repito, no es el tema del día de hoy. Ustedes lo piden y lo podemos tocar en otra oportunidad. Pero ese es uno de los puntos. El otro que se ha venido incrementando año tras año es el espíritu de la Navidad. Antes, cuando yo, hace varios años, no es que sea tan viejo, pero en mi juventud no se hablaba nada del espíritu de la Navidad. Pero de la noche a la mañana comenzó a surgir ese tema, el espíritu de la Navidad, con aromaterapia, perfumes, olores, incienso y unos muñequitos de color azul, normalmente de color azul. Después le han puesto diversos colores y ahí lo vemos en color oro, beige o amarillo. Pero normalmente el espíritu de la Navidad ahora es uno de los íconos de lo que es la celebración de esta fecha. También vemos el caso del, ¿cómo se llama? Este señor que está acá. El Grinch. El Grinch. ¿Y cuál es la imagen que él presenta en las películas, por supuesto? El Grinch es el que está en contra de la Navidad o de las fiestas sería. Ajá, Como que María, no, Mariela, no se te lado. escucha. No tienes el micrófono, no lo tienes. Está en contra de la Navidad, de las celebraciones. Ok, ahora sí se te escucha perfecto. Gracias. Gracias por sus aportes. Sí, ahora, pero fíjense que él está disfrazado con la ropa de Santa Claus, que es la próxima imagen que tenemos acá. Algunos le llaman Santa Claus, otros le llaman Papá Noel, pero es el mismo personaje. Históricamente sí existió una persona que se llamaba Nicolás, un sacerdote, y después le apodaron Santo. Rosy se está incorporando. Rosy, buenas noches, bienvenida. Rosy no va a poder hablar. Ok, no importa, pero nos puede escuchar. Bienvenida. La pregunta, ya que Rosy se incorporó, es ¿cuál es la razón de la Navidad? Son las felices fiestas, es el espíritu de la Navidad, es el Grinch, es Papá Noel, San Nicolás, o no sé si hay otro nombre, debe haber otro nombre dependiendo del país y del idioma, pero decía que San Nicolás fue original, el origen es un sacerdote cristiano que regalaba a los niños juguetes aproximadamente el 6 de diciembre. Él muere y de allí quedó, le hicieron una estatua inclusive que existe, no recuerdo de qué país es y no lo voy a mencionar porque puedo pecar. El punto está en que se le hizo una estatua en su ciudad y de allí se fue creando la tradición de que el Santo Nicolás daba regalo a los niños y se tomó como figura de San Nicolás, Papá Noel, que da regalos casualmente el 24 para 25 de diciembre. Bueno, ese es otro personaje como ícono que ahora estamos proyectando para Navidad. El que sigue, ¿cuál es? Ustedes saben, lo reconocen. El cascanueces. El cascanueces.
Yo leí algo, no sé si ustedes tienen algo que decir sobre él, algo de la historia de ese personaje. Lo que, lo que sé es que poco a poco no era un personaje de la Navidad, pero poco a poco lo fueron presentando, lo fueron asociando con el árbol de Navidad, con imágenes de la época y al punto que ahora ha quedado como uno de los emblemas en el comercio, por supuesto, Pero de la Navidad. No podemos tener a San Nicolás y a Papá Noel si no tenemos estas figuras en la parte inferior, en el medio, que son los duendes o los elfos. Entonces resulta que los elfos son los ayudantes de San Nicolás. Y se han sacado películas, se sacan muñequitos, se venden muñequitos, se divulgan, se cuelgan en los árboles de Navidad y como regalo, peluche, eh, emblemas, stickers sobre los duendes o elfos de Navidad. La imagen que le sigue es las fiestas propiamente dichas, ¿verdad? Las fiestas propiamente dichas de Navidad. sí, la reunión en sí. Ahí pueden ver cómo es costumbre que la gente se prepara una cena. Normalmente a nivel de América Latina y aquí en Estados Unidos la gente tiende a comprar una nueva ropa, se quiere vestir con ropa nueva, arreglan la mesa, hay regalos para un intercambio de regalos, se guardan los regalos bajo el árbol para los niños. Yo no sé si ustedes tienen otra persona u otra imagen que ustedes identifican que está relacionada con lo que es el mes de diciembre. Y a mí se me ha pasado por alto. O se celebra en su país de origen o en el país donde están en este momento. Su silencio indica que no lo hay. Bueno, si no la hay, esto nada más es emblemático para decir que diciembre ahora se ha convertido en felices fiestas. Hay que esperar el espíritu de la Navidad. Hay que esperar que aparezca el Grinch para que sabotee la Navidad. El Grinch. Hay que esperar a San Nicolás para el 24 o el 25 para que nos traigan los regalos. Ah, me faltaron allí, pero eso no es Navidad, ya eso es Año Nuevo. Me faltaron los 3 Reyes Magos. Aquí tenemos a Cascanueces, los elfos y por supuesto nuestros convites navideños. Y véanlo aquí en la última imagen. La pregunta es, ¿cuál es la razón de la Navidad? Esas son las razones para nosotros estar de fiesta en este momento. ¿Ah? No. No escucho. No, No, eso. No, ¿verdad? No es la razón. Si no es la razón, ¿cómo es posible que miren, por lo menos 7 imágenes que he mostrado, y sé que hay más, muchas más, están moviendo el corazón del mundo y del comercio mundial y vendiendo millones y billones de dólares? Ah, se me olvidó poner las canciones navideñas, la música navideña, porque esto está mezclado entre imágenes, marcas, objetos y por supuesto viajes turísticos y la música. Todo un comercio internacional. Pero alrededor de qué o qué es o cuál es el centro y la razón de la Navidad. Lo que me di cuenta es que yo he ido a ciertos locales comerciales buscando un nacimiento o un pesebre navideño. Y les cuento, me ha costado conseguir en la práctica, después de haber, no es que no haya, seguro que lo hay y seguro que tengo que esperar mi tiempo libre para buscar más. Pero muy pocas veces vamos a conseguir
un nacimiento. El nacimiento como símbolo de la razón de la Navidad. Si aquí en estas imágenes no está la razón de la Navidad, les pregunto a ustedes, ¿cuál es la razón de la Navidad? Contesten si pueden. ¿Cuál es la razón de la Navidad? El nacimiento ¿Ah? de Jesús. El nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y aquí lo vemos. Fíjense, Jesús es la razón, aquí está en inglés, por supuesto, es la razón de esta temporada. Jesús es la razón de esta época. Pero Jesús resulta que es el ausente en las celebraciones del mes decembrino. Poco se habla de Jesús, poco se muestran las imágenes de él, de su nacimiento. Muy poco, por no decir que pasa desapercibido. Decíamos que Jesús es la razón de esta época. Y ahora, a partir de este momento, vamos a analizar los nombres del cumpleañero. Antes de analizar los nombres, quiero recordar que Jesucristo, estamos conmemorando el nacimiento de Jesús, se está conmemorando un 25 de diciembre. Tengo que reconocer, tengo que aclarar que Jesús no nació un 25 de diciembre. La tradición lo ha ubicado el 25 de diciembre y lo colocaron exactamente con una fecha de una celebración secular o pagana, donde se le brindaba y se celebraba a lo que era el brillo del sol como el elemento luminoso que radiaba al mundo. Entonces, como en el momento en que la iglesia primitiva fue reconocida por el gobierno romano, los romanos reconocieron la cristiandad como la fe de todo el imperio, decidieron poner el nacimiento de Jesús en una fecha donde anteriormente se celebraba una fiesta pagana que era el 25 de diciembre. A partir de allí se decidió que el nacimiento de Jesús se iba a conmemorar un 25 de diciembre. Realmente la historia no nos permite, la historia escrita, no nos permite identificar en qué fecha nació Jesús. Lo que sí estamos de acuerdo, quienes estudiamos la parte histórica, arqueológica y teológica del Nuevo y del Antiguo y del Nuevo Testamento, es que Jesús no pudo haber nacido un 25 de diciembre por varias razones. La primera razón es que había un edicto de un empadronamiento o un censo para el pueblo de Israel, donde cada persona debía desplazarse a su lugar donde había nacido y cumplir e inscribirse y llenar los datos del censo. Un censo normalmente no se pone en invierno, porque la gente no puede, y menos en aquella época donde se tenían que, para las vías de acceso y las bestias para ellos moverse tenían que ser un camello o un caballo o un asno, carretas. Eso indica que las vías estaban congeladas, iban a estar llenas de nieve en invierno. Y nadie iba a salir y iba a moverse en distancias largas para ir y cumplir con un empadronamiento. Lo lógico es que tú lo hagas en primavera, en verano o hasta en otoño, pero jamás en invierno. Entonces, no pudo haber nacido un 25 de diciembre. En segundo lugar, cuando Jesús nace, no voy a hacer las citas bíblicas porque luego ustedes las tienen allá a su disposición. En Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 1 y capítulo 2 recuerdan, y capítulo 3 recuerdan que cuando Jesús nació, los ángeles, primero ellos se desplazaron y alquilaron o consiguieron en
en la parte trasera de un hostal, y lo que consiguieron fue el lugar donde estaban los animales, y allí dio a luz María. Recuerden, los ángeles que presenciaron el nacimiento de Jesús o que estaban en la zona en el momento del nacimiento, inmediatamente le informan a los pastores que había nacido el Salvador. Los pastores, informados por los ángeles, se van caminando y llegan a donde estaba el niño Jesús y entran a saludarlo y le dicen, unos ángeles nos avisaron que había nacido, perdón, el Mesías prometido. Si estaban estos pastores con el rebaño, indica que no era una época de invierno. ¿Queda claro para todos? Sí. Entonces, lo más probable es que lo máximo que pudo haber nacido era en el medio, hasta el mes de octubre. Porque recuérdense que Israel, si ustedes se ubican en un mapa mundi, está en la parte norte del mundo. En este momento, el invierno que nosotros estamos viviendo, lo están viviendo también ellos. Por eso es casi que imposible que hubiese nacido un 25, pero la tradición lo enmarca en esa fecha y por eso la celebramos. No la celebramos por el día como cristianos. La conmemoramos porque de que nació, nació. Entonces estamos siguiendo la fecha por la tradición, pero estamos siguiendo el nacimiento por la historicidad. Y en esa historicidad, yo quisiera que algunos de ustedes lean Mateo 1, 20 y 21, por favor. ¿Quién lo lee? ¿Están lentos? Perdón, no tenía el privado. Ajá. José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará su pueblo de sus pecados. Mateo 1, 20, 21. Ok, gracias. Este es el ángel hablando con José en Mateo, en el libro de Mateo, la versión o la historia contada por Mateo. José, hijo de David, no temas de recibir a María como tu legítima esposa, porque ella está embarazada por el poder del Espíritu Santo. Ella va a dar a luz un hijo, el primogénito, y el nombre que tú le vas a poner será Jesús. La razón por la cual le vas a poner como nombre Jesús es porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Abajo en el recuadro rojo dice Jesús. Jesús es la forma griega del nombre hebreo Josué, que significa el Dios salva. Algunas versiones dicen el Señor salva, pero creo que la traducción mejor es esta: Dios salva. Jesucristo significa Dios salva, lo cual también está diciendo que Jesucristo, o perdón, que Jesús, el niño que iba a nacer, que había sido concebido por el Espíritu Santo, era la encarnación del Salvador de la humanidad. Dice, él salvará a su pueblo de sus pecados. Recuerden que pecado es sinónimo de rebelión contra Dios. Pecado es sinónimo de darle la espalda a Dios. Pecado es sinónimo de desobedecer la palabra de Dios. Cada vez que tú y yo o cualquiera de nosotros desobedece la palabra de Dios, no toma en cuenta a Dios para sus actos. Si nosotros celebramos la Navidad sin Jesús, ¿qué estamos haciendo? Ignorando la razón de la Navidad. Estamos en pecado. Júzguenme si quieren, pero les puedo decir que estamos realmente
en una fiesta sin cumpleañero. Yo lo podría poner al revés, es como cuando tú quieres ir a un velorio y tú dices, ¿dónde está el muerto? Si no hay muerto, cómo es que hay velorio? Si no hay cumpleañero, ¿cómo es que hay cumpleaños con el cumpleañero en ausencia? Eso es inconcebible, ¿verdad? Pero es el mundo en el que nos tocó vivir. Sabemos que detrás de eso hay una campaña internacional de la agenda oculta del posmodernismo o la posmodernidad, donde quiere eliminar cualquier influencia cristiana en el mundo occidental y en el mundo oriental, en el mundo moderno. Ahora, quiero resumir recordando el nombre que Dios mismo había decidido y escogido para el nacimiento y la encarnación del Hijo de Dios fue Jesús. Y Jesús significa, no lo escucho, Dios salva. Dios salva, o pudiéramos decir también el Salvador, el que nos va a salvar de nuestros pecados. Seguimos. El Salvador. Hay un segundo nombre que vemos allí en Mateo 1:23. ¿Lo pueden leer, por favor? Mientras yo tomo un cafecito. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo 1:23. Gracias. Ahí no hay mucho que conversar. El mismo libro de Mateo informa y dice, esa virgen va a concebir y va a dar un hijo. Recuerden, a José le dijeron, le vas a poner por nombre Jesús. Y en Mateo 1:23 se nos recalca un segundo nombre que va a tener este personaje, que no había nacido todavía, pero dice, el niño que va a nacer de María va a recibir el nombre de Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Esto significa no solamente Dios con nosotros. Lo que está diciendo es que Dios mismo, fíjense bien, Dios mismo estaba o se había humanado, había tomado forma humana en la persona de Jesús nuestro Señor. La presencia de Jesús, el nacimiento de Jesús, marca la era en que Dios que nos creó, Dios que se comunicó con nosotros por sus profetas, por los padres del pueblo de Israel, por sus profetas, con los sacerdotes, a través de diversas formas en el pasado. La misma creación habla, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Pues ahora Dios decide tener una comunicación directa, tú a tú, person to person con nosotros, a través de su Hijo, que vino y nació de una virgen y se hizo hombre. Pero ese niño que se estaba haciendo hombre, sé que estoy como predicando, ¿verdad? Te voy a agarrar un poquito de mínimo. Ese niño es Dios mismo con nosotros porque Él era Dios. Ahí está el punto. Él era Dios. Ahí Juan dice, porque el logo era en el principio, la palabra era en el principio, la palabra era desde el principio. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo, o el logos, era Dios. Y ese logo se hizo hombre, haciendo alusión a Mateo 1:23. No obviemos en la celebración que tenemos en puertas el 24 y el 25 de diciembre que el cumpleañero no soy yo. El cumpleañero o la cumpleañera no eres tú. El cumpleañero tiene nombre y se llama Jesús. Y es Emmanuel. Es Dios con nosotros y es el Salvador. Seguimos.
¿O hay algún comentario? Cuando hay algún comentario, usted quieren añadir algo, por favor, párenme, para que sea un conversatorio a profundidad. Pero si no, seguimos. Tercer nombre. ¿Alguien nos lee este párrafo? Bueno, leo yo otra vez. Él será, de guerrero, ¿no? Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Ajá, vuelve, lee el El versículo. Espíritu, desde ahí, desde él será un gran hombre Sí, y lo sí, sí. llamarán Hijo del Altísimo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Lucas 1, 31 y 35. Gracias. Esos dos párrafos, cuando el ángel está hablando con María, fíjense lo que reconoce. Él será un gran hombre, y está hablando de alguien que todavía no había nacido, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Tercer nombre. ¿Cuál fue el primero? Salvador, Segundo. Dios salva, Ajá. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y tercero, aquí está el vínculo paterno. Hijo del Altísimo. No hijo de José, No, hijo de hijo del Dios. Altísimo. Lo llamarán hijo de Dios, porque es Dios mismo con nosotros. Allí se está hablando de la paternidad de Jesús. Y se está hablando del vínculo y de la naturaleza divina de Jesús. Es como cuando uno dice, agárrenme ese trompo en la uña, ¿verdad? Con eso queremos decir, miren esta gran verdad, tan sencilla como cierta. Jesucristo era el Salvador, Jesucristo era el enviado de Dios, era Dios con nosotros, pero también había una dependencia, Él era Dios mismo, era el Hijo de Dios, el primogénito, el unigénito, perdón, el primogénito de José y María, pero el unigénito de Hijo del Padre. Y eso se ve reflejado después cuando Él va a ser bautizado, que se escucha una voz en los cielos que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y estaba haciendo referencia a la persona de Jesús, confirmando en ese momento que Jesús fue y es el Hijo de Dios, es decir, la segunda persona de la Trinidad Divina. Bueno, aquí estamos viendo otro nombre del cumpleañero. Esto es bueno que lo identifiquemos porque el cumpleaños no es nuestro, la fiesta no es nuestra, la comida no es para nosotros, los regalos en ese intercambio son un símbolo de este regalo, porque el regalo lo vemos aquí. Dios decide regalarnos a su Hijo. Tremendo paquete que nos regaló, ¿verdad? Dios decide regalar al Salvador del mundo porque estaba muerto en sus delitos y pecados. Si alguno tiene alguna duda o desconoce la historia, es que recuerden que en Adán y Eva todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros heredamos una naturaleza pecaminosa en Adán y en Eva. Y a partir de ese momento que ellos fueron echados del Edén, que ellos pecaron y fueron botados del Edén, hasta el momento en que Jesús viene, no había una forma definitiva de quitar los pecados del mundo. Dios lo había puesto en el pueblo de Israel a través del sacrificio de algunos animales y la sangre de algunos animales. Pero era una expiación temporal por los pecados. Jesucristo viene para limpiarnos de pecado, de justicia y de juicio. Era o fue el regalo que Dios le está dando a la humanidad. El que regala el 25 es Dios. Eso es lo que hemos recordado. Celebramos que Dios regaló a su Hijo y lo dio para salvación de toda la humanidad y de todos y cada uno de nosotros. José Ramón Álvarez Castillo, alias Monchi.
Póngase usted en la lista, anótese. Dios envió a su Hijo para salvarlo a usted y a mí de nuestra separación de Dios. Él es el puente, Él es el camino. Él es la verdad y la vida, por supuesto. Seguimos, porque el tiempo apremia, ¿verdad? Otro nombre que aparece en el Nuevo Testamento, este nos los aporta Lucas capítulo 2, versículo 10 y versículo 11. Yo lo voy a leer. Pero el ángel dijo, no tengan miedo. Miren que esto es el ángel hablando a los pastores, ¿oyeron? Ya ha nacido Jesús. Estamos en otro escenario. Entonces el ángel se dirige a los pastores que tenían el ganado o tenían sus ovejas. Yo en el conversatorio pasado les mostré una imagen de cómo era Belén y les dije que Belén estaba al pie de una colina y en la colina habían llanuras donde los pastores, y todavía el día de hoy, pueden sembrar lo que siembran y los pastores pueden también tener al ganado a campo abierto. Entonces el ángel se dirige a los pastores que estaban en la región y le informa, no tengan miedo, no se asusten con mi presencia, con nuestra presencia. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Ese fue el saludo. El versículo 11 viene la información y la noticia. Yo creo que en otra oportunidad lo dije o lo escribí. En aquella época no existía Facebook. En aquella época no había YouTube, no había Instagram, no había TikTok, no habían redes sociales, no habían teléfonos celulares, no había iPhone, Samsung, ponga el nombre que la marca usted de su preferencia. Pero Dios se encargó de publicitar, de promocionar el nacimiento de su hijo con bombos y platillos. Y usó a sus mensajeros, usó a sus ángeles. Entonces los ángeles le dicen a los pastores, hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador. ¿Qué nombre ponemos allí? ¿Qué significa Salvador o con quién es Salvador? Cristo el Señor. Jesús. Recuerda, Jesús es sinónimo de Salvador. El nombre viene de Josué, que significa Dios salva o Dios Salvador. Entonces, hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que además de Salvador, es Cristo el Señor. Gracias, Aye. Es verdad, eso también pega. Ahora, sin ánimo de ser prepotente por el uso de los términos, pero es bueno distinguirlo en la imagen que ustedes ven. Esa imagen tan hermosa, vemos como Dios Padre tiene una caja de regalo y el regalo que Él está entregando es a su Hijo. Y su Hijo tiene una caja donde está entregando otro regalo que es el Espíritu Santo, la Trinidad Divina, llegando a la tierra para salvarnos a nosotros y allanar el camino para que nos comuniquemos con Él 24/7, reconciliándonos, arrepintiéndonos de nuestros errores y retomando el camino de bendición y de comunión con Dios. La palabra griega, Cristo, significa en griego ungido o elegido, pero en hebreo tiene otro significado, perdón, tiene otra denominación. En hebreo, la misma palabra Cristo es sinónimo de Mesías. Cuando usted lee en el Nuevo Testamento y dice el Mesías prometido, está hablando de Cristo o está hablando de el ungido o está hablando del elegido. Ahora, ¿qué significan esto? ¿Qué aplicación tiene para nosotros? Muchas. ¿En qué sentido? Miren, si hablamos de la palabra ungido, ungido era un acto que se hacía cuando Dios escogía y seleccionaba a un rey del pueblo de Israel, o seleccionaba una persona y lo apartaba para él,
lo primero que hacía era agarrar aceite y lo ungía, su cabeza, la ungía con aceite para mostrar que él era el rey o la persona que él había seleccionado, elegido para que cumpliera una misión concreta y específica. Si era el rey, era el rey. Ustedes pueden recordar la historia de David, que envían al profeta para que vaya a seleccionar al sustituto de Saúl, y resulta que él llega a la familia de David, están sus otros hermanos, y él lleva el aceite para ungir. Y no ungió a ninguno de sus hermanos, sino que dijo, no, ninguno de ellos es. ¿Te falta algún hijo? Sí, tengo a uno cuidando las ovejas, al ganado. Y cuando lo llaman, ¿qué hizo el profeta? Lo ungió con aceite, como el futuro rey escogido por Dios y como sustituto del rey anterior, de Saúl. Repito, se ungía con aceite para seleccionar a aquellas personas que Dios había escogido o elegido para que cumpliera una función. Cuando se dice que Cristo es el ungido, se está diciendo que Jesucristo fue elegido, seleccionado como la única persona que podía fungir o servir de Salvador de la humanidad. ¿Se entiende? Sí. Entonces, en el hebreo, cuando se dice, no, viene el Mesías, estamos esperando al Mesías, la llegada del Mesías. Cuando usan el término Mesías, están hablando de la misma palabra, están esperando al Cristo. Cuando se usa Jesucristo, es la unión de dos palabras del nombre de Jesús, que es un nombre, y Cristo, que es un título. Cristo no es un nombre, es un título que se le añade a Jesús. Entonces, cuando decimos nuestro Señor Jesucristo, porque ahí dice Cristo el Señor, estamos diciendo que Jesús es el Salvador, es el ungido y es el Mesías seleccionado por Dios para quitar los pecados de la humanidad, para salvar a la humanidad. Ahora, yo le pregunto a ustedes, y ojo, siéntanse libres de responder o de no responder. Si repasamos los nombres que tenemos aquí, dijimos que el primero era Jesús, que significa Salvador. segundo, Emmanuel, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Tercero, Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo, que vincula a esa criatura como sobrehumano, aunque era 100% humano, pero era hijo de Dios. Y no solamente hijo de Dios, sino que era el enviado de Dios, el escogido de Dios, el ungido de Dios, el único que puede y que podía y puede quitar los pecados del mundo. Pregunto, voy a preguntar, voy a retroceder en estas láminas y ustedes pueden responder conmigo. Preguntamos, ¿qué celebramos? Felices fiestas, pero ¿la fiesta de quién? Del nacimiento de Jesús. Pregunto, ¿existe realmente un espíritu de la Navidad? No. No. ¿Existe el Grinch? No, Tampoco. ¿Existe San Nicolás o Papá Noel? ¿Existe el Cascanueces? para la venta. Para la venta. Ah, pues. Para el comercio. ¿Existen los duendes o los elfos? Tampoco. Es imaginario eso. En Hollywood, ¿verdad? En Hollywood. Y para la venta, Publicidad. como dijo Mariela. Ahora, ¿qué sentido tienen estas fiestas si ignoran la gran razón de la humanidad?
porque eso es lo que estamos viviendo. Y ojo, lo estamos viviendo a veces en nuestros propios hogares, a veces en nuestras propias congregaciones, a veces en nuestras propias iglesias. Una fiesta sin invitados, o perdón, una fiesta sin cumpleañero. Compañero. Invitamos gente, se nos llenan las cuatro paredes del local de reunión, ¿o me equivoco? Hay comelonas, en Venezuela decimos comelonas. Hay felices fiestas, hay guirnaldas, bambalinas, música, equipo de sonido, a todo tren, a todo color, a todo motor. Pero el gran ausente, traten de analizar cuántos pesebres hay en los hogares en este momento. ¿Cuántos pesebres? ¿Cuántos pesebres hay en las iglesias? Pero se le aseguro que arbolitos sí. No tengo nada contra los arbolitos. Pero ¿dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el símbolo del Hijo de Dios? A partir de allí, me queda una última pregunta. Vamos a reducir aquí por cuestiones de espacio. Miren, Dios nos regaló a su Hijo. Él fue el que dio el regalo. Dios decide, okay. Él decide darnos un regalo al Redentor del mundo. Ahora, la pregunta es, ¿qué piensas hacer tú con ese regalo? Mi pregunta es para todos ustedes, amigos que nos estás viendo, amigos que estás viendo este video. ¿Qué piensas hacer tú en estas fechas con ese regalo? Ya Dios hace más de 2000 años nos dio un tremendo regalo, un regalo eterno. San Nicolás dicen que da un regalo cada año, pero no existe. Este regalo sí existe. Jesús vivió, nació, vivió y murió y resucitó para darnos el regalo de la vida eterna. Entonces, mi pregunta, ¿qué piensas hacer tú con ese regalo? Yo preguntaría, ¿hay algo que tú puedes regalarle a él en un intercambio de regalos? Es otra forma de hacer la misma pregunta. ¿Qué le regalarías tú a Dios? Si quieren intervenir, ¿qué piensan hacer ustedes con el regalo? Si tienen algo que quieren, que pensaron. Compartirlo y aceptarlo. Perdón, Sayi. Aceptarlo y compartirlo con otro. Recibir el regalo, aceptarlo. Y eso es lo bueno. Gracias por ese aporte, porque es un regalo que se puede compartir. No Nosotros podemos compartirle al otro la venida del Mesías, del Salvador, de Emmanuel, del Cristo. ¿Algo más que quieren decir? ¿Qué piensan hacer con ese regalo? Yo les doy como lluvia de ideas, cosas que podemos hacer con ese regalo. Miren, es una época bonita, porque es bonita, no la vamos a negar. El invierno es bonito cuando uno está dentro de la casa. Pero es bonita, la nieve es bonita para los que están en nieve en este momento. Me dicen que en el sur, en América del Sur, ustedes tienen que, ¿sabe? Lluvia. Es verano. Y es verano. Acá. Cuando cae 25 es verano, sí. Pero los países norteños tenemos o nieve o frío. ¿Qué podemos hacer nosotros con ese regalo? Mire, es tiempo de celebración. Lo primero que podemos hacer es celebrar. Podemos, yo diría, el orden de los factores no altera el producto. Debemos primero dar gracias a Dios. Es un tiempo y un día, ese día, para reunirse en familia
está bien tener una cena navideña, una comida navideña, sin olvidar que estamos cenando para conmemorar y celebrar que nuestro Señor Jesús vino una vez como un niño, se hizo hombre, por eso fue un niño, creció, no se quedó como niño, porque Dios nos dio el regalo de salvación a través de su Hijo. Y eso celebramos el 24 para el 25. Entonces podemos agradecer a Dios por el regalo. Debemos considerar ese regalo, mantenerlo en nuestra mente y en nuestra decoración, incorporarlo a nuestra decoración, incorporarlo al espíritu el verdadero espíritu de la Navidad. No son esos muñecos que les mostré. El verdadero espíritu de la Navidad es el espíritu de nacimiento del Mesías. Entonces celebremos sin miedo. Ustedes pueden ver al fondo, yo no sé si lo ven, que tenemos arbolitos, imágenes navideñas, porque nos unimos a la época, pero sin olvidar, sin obviar que el verdadero cumpleañero es el Señor. Él nos dio el regalo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Aceptarlo. Aceptar el regalo de Dios que es Cristo. Aceptar a Cristo como nuestro regalo. Aceptar a Cristo como regalo es entender que Él es el Hijo de Dios, que Él quita los pecados del mundo, que Él me limpia de pecado, y yo, aceptando a Jesús como Señor y Salvador, decido dejar de actuar de acuerdo al sistema antidios que impera en el día de hoy. Y decimos, yo en mi casa vamos a celebrar la Navidad con Cristo. Eso es lo que podemos hacer. ¿Qué otras cosas podemos hacer? A mí se me ocurren muchas otras cosas que podemos hacer con el regalo. Es lo que dijo Salle. Así como nosotros recibimos un regalo, sí podemos entender un intercambio de regalo. Pero en ese intercambio de regalo es como Dios me dio un regalo a mí y te dio un regalo a ti. Ahora vamos a intercambiar nosotros regalos, recordando el regalo que recibimos de Dios. Entonces no es un intercambio de regalo estéril, sino es en función de la fecha del nacimiento de Jesús. Yo quiero concluir con estas palabras. No estoy diciendo que Jesucristo nació un 25 de diciembre. Les expliqué que pudo haber nacido hasta el mes de octubre. También la historia muestra que no nació en el año primero después de Cristo, sino que nació tal vez 3 años antes de Cristo. Ojo, ese es un tema de otra conversatorio. Pero Jesucristo debió haber nacido 3 o 4 años antes de la era cristiana, sacando las cuentas con la historicidad que nos da el libro de Mateo y el libro de Lucas. Pero lo que queremos resaltar es que estamos en felices fiestas de Navidad. Entonces debemos mantener la frase felices Pascuas, feliz Navidad de Jesús y próspero año nuevo. Amén. Amén. ¿Algún comentario de parte de ustedes a manera de cierre? ¿Qué aprendieron o qué les queda? Que Navidad es Jesús. En conclusión. Navidad es Jesús. ¿Algo más, Mariela? Pasas. Paso, está bien claro. Ok. Bueno, sin más que decir, nos despedimos de ustedes. Le invitamos a que le den like a este canal, a este video, que lo hayan disfrutado y que estén pendientes de la próxima invitación para el próximo martes a las 6 de la tarde. Por favor, si les gustan los videos, pueden darle también suscribirse a nuestro canal para mantener la información de cuando subimos los videos
por Aletheia, la red para la libertad.